Cuando la gente piensa en Michael Jordan, lo hace vistiendo esa mítica camiseta de Chicago con la que ganó 6 anillos y que le transformó en el mejor de la historia. Sin embargo, su etapa en los Wizards tras su segundo retiro suele quedar muy de lado e incluso a veces es duramente criticado por haber vuelto. Para muchas personas, Jordan manchó su imagen con 2 temporadas que nada tuvieron que ver con lo logrado en los Bulls. Para otros fue la muestra de que, aun con casi 40 años, los jóvenes todavía podían aprender de Mike. Pero ¿cómo de bueno fue Michael Jordan en los Washington Wizards? Un pelín de contexto, como es ya habitual. El año es 1998 y Jordan está en la cima del mundo. Acaba de ganar su 6º anillo, con una canasta sensacional que sería recordada como una de las mejores de todos los tiempos. Los Bulls están grabando el documental de Last Dance, porque efectivamente sería la última vez que ese equipo histórico jugaría. Jerry Krause estaba a favor de una renovación de las piezas, no queriendo mantener a Phil Jackson. La relación con Scottie Pippen también estaba rota, fruto de haber cobrado durante años y años mucho menos dinero del que merecía. Rodman también estaba pensando en cambiar de aires, y Jordan, viendo que su equipo se disolvía, no quería volver. Así sucedió. Scottie Pippen merecía cobrar dignamente y acabó en los Rockets. Rodman, por su parte, se marchó. Phil Jackson no fue renovado, y Michael Jordan optó por colgar las botas. Era el final de una era absolutamente brillante, repleta de éxitos y de hazañas históricas. El descanso era más que merecido. Un poquito de golf, alguna que otra fiesta, negocios en los que trabajar y una vida mucho más tranquila alejada del deporte. Pero Michael no se iba a separar mucho de la NBA. En enero del 2000, Jordan compró una parte pequeña de los Wizards y entró como presidente de operaciones de baloncesto. Tendría un peso importantísimo en aspectos como las elecciones del draft. Con el pick número 1, de hecho, seleccionó a Kwame Brown, un jugador que ya era considerado una apuesta de cierto riesgo, pero que si salía bien podría incluso liderar una franquicia NBA. Y este es un fantástico momento para contaros que aquellos Wizards eran malos con ilusión. Los Wizards venían de ganar 19 partidos, un resultado aterrador. Brown era la esperanza para seguir mejorando, pero la franquicia podía hacer otro fichaje mucho más interesante. Un señor que poseía una parte del equipo y con un cargo con el que, sorpresa, podía firmarse un contrato a él mismo para jugar. Las voces que Jordan tenía en la cabeza le impulsaron a volver e intentar demostrar a los más jóvenes que no solo era un mito. Ese jugador que había logrado 6 anillos y se había transformado en el mejor de la historia seguía ahí. Iba a ser un reto muy duro, pero quería demostrar eso, que era más que una leyenda. Así es como Jordan firmó el salario más bajo del equipo, que por cierto donaría a las asociaciones de víctimas del 11S. Lo hizo con la idea de volver a hacer lo que más quería, jugar al baloncesto y demostrar que era el mejor. Un animal competitivo con 2 retos: llevar a los Wizards a los playoffs y ganar. El problemilla, pues que ese equipo de Washington era un desastre con la excepción de Richard Hamilton, y ya os hago un pequeño spoiler de cómo iría la cosa. Con la excepción de Jordan y Hamilton, solo Chris Whitney superaría los 10 puntos por partido, y Courtney Alexander casi lo consigue, pero no, así que me vale para esto. Por cierto, si queréis comprar camisetas de la NBA, de Michael Jordan o algunas como estas que tengo yo por aquí atrás, Fútbol UFO es vuestra solución. Tendréis un 8% con el código de descuento de CAS, y lo que es más importante, si compráis varias con vuestros colegas, podréis conseguir varias directamente gratis. Echad un ojo a los enlaces que tenéis en la descripción y comentario fijado y os cuento más. Las camisetas son de muy buena calidad, llegan en un plazo de 2 a 3 semanas a España o a Latinoamérica, y sobre todo, si pedís varias para vosotros o vuestros colegas, os van a regalar alguna extra. Echad un buen ojo a la web, que es totalmente segura y tiene de todo, y a comprar, que esto también apoya al canal. 8% de descuento con el código DECAS y nada, seguimos charlando de Jordan. Así que esto es oficial. Jordan volvería a la NBA por tercera ocasión. Lo haría un equipo de 19 victorias, malísimo en defensa y malísimo en ataque, en el que los grandes cambios eran las llegadas de Kwame Brown, Popeye Jones, las salidas de Juwan Howard y Mitch Richmond y por supuesto su regreso por tercera ocasión. Estuvo preparándose todo el verano para volver a la acción, y eso que venía lastrado por las lesiones, con tendinitis en ambas rodillas y también en la muñeca izquierda. Además, en el proceso de los entrenamientos se rompió 2 costillas, cortesía de Ron Artest en un partido sin mucha importancia. Aun con todo ello, tenía ganas de pelear y regresar a lo grande, y vaya si lo hizo. En los primeros 10 partidos, Jordan dejó unas estadísticas prácticamente idénticas a las que logró en los Bulls del 98. De nuevo, parecía que nunca había estado parado durante años. El drama es que la plantilla seguía siendo floja y sobre todo Michael no estaba siendo eficiente ni haciendo algo sostenible. Simplemente era un muy buen jugador con más de 22 tiros por noche, en un equipo con menos talento. Así es como pasó de un 46% de acierto en los Bulls a apenas un 41%. Cometía más pérdidas y sobre todo ya no era la misma versión dominante que unos años atrás. Si Jordan le daba mucho miedo a cualquier otro jugador, esta vez encontraría más defensores listos para plantarle cara e incluso frenarlo. Para tener unos datos como referencia, en el 98 Jordan
Jordan solo tuvo 3 partidos por debajo de los 15 puntos. En su regreso a los Wizards, 11. Lo mismo pasaba con las altas anotaciones. A lo largo de la temporada dejó 16 partidos por encima de los 30 puntos. En los Bulls fueron más del doble, 35. Técnicamente seguía siendo una bestia, porque el juego a nivel mental y de movimientos no se olvida. Pero claro, a los 38 años el cuerpo pesa más y no responde de la misma manera. También había más y más jugadores atléticos y fuertes, listos para defenderle. Y por si todo esto fuese poco, el equipo iba a rachas. Tras un decepcionante 5-12, los Wizards ganaron 9 partidos consecutivos. Tras esto, Jordan dejó uno de los peores partidos de su carrera, 6 puntos, 2 de 10 en tiros y una paliza a manos de Indiana. Lo peor fue que la racha de 866 partidos anotando más de 10 puntos se rompió y los medios rápidamente le llamaron acabado. Y si alguien responde a los piques, por supuesto es Michael. Después de charlar con Doug Collins, su entrenador, y que este le recordase que seguía creyendo en él y confiaba en su talento, los pobres Charlotte Hornets pagaron los platos rotos. 51 puntos, 21 de 38 en tiros a canasta, 7 rebotes, 4 asistencias y victoria por 17 puntitos. Lo mejor es que quieto lo que se dice quieto no iba a estar. 2 días más tarde, en fin de año, anotaría 45 puntos, además de 10 rebotes, 7 asistencias y 3 robos a los New Jersey Nets, equipo que por cierto sería finalista. Jordan seguía enfurecido, y a los Bulls les dejaría 29 puntitos y una victoria por 9. Los Clippers, ya en un partido más normalito de 18 puntos, también perdieron. Lo que estaba claro es que, acabado lo que es acabado, no estaba. El resto de la temporada siguió con registros más normales, aunque siguió dejando momentos espectaculares. Para el recuerdo quedó su game winner contra los Cavaliers, el último de su carrera, o también el tapón a 2 manos contra los Chicago Bulls. Mercer on the run. Oh, watch this. Here comes Mercer on in. Michael not there, but there he is. Quizá ya no podía machacar a los interiores rivales o superar a otros escoltas por velocidad, pero seguía siendo un prodigio técnico, con mucho conocimiento del juego. Desafortunadamente, el drama sí que llegó en forma de más problemas físicos. Por aquel entonces, los Wizards tenían un registro positivo, y Michael promediaba 25 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y 1,5 robos. La cosa prometía y el equipo iba bastante bien. Entonces su rodilla dijo basta. Fruto de un desgarro de cartílago, empezó a sufrir dolores constantes e incluso tuvo que jugar menos minutos y someterse a drenajes para aliviar la hinchazón. Llegó a jugar otros 7 partidos con la rodilla en un estado más que cuestionable, hasta que definitivamente tuvo que parar. Estaba en juego su salud y su futuro, y la única solución era la operación a la que se sometió en marzo. Este fue el final de su primera temporada. Quizás sin esa lesión, los Wizards hubiesen conseguido clasificarse a la postemporada, y viendo su año anterior, el impacto de Michael Jordan se hubiese visto de forma inmediata y muy clara. El equipo de Washington parecía que podía seguir mejorando, pero perder a tu mejor jugador hace mucho, mucho daño. Por supuesto, y aún sin la lesión, Jordan estaba muy lejos de ser aquel de su mejor momento, pero era normal. Seguía siendo muy bueno, sí, y dejó algunas noches salvajes, al más puro estilo Jordan vintage, pero las malas noches también iban apareciendo. Frente a los contendientes Nets, por ejemplo, se quedó en 10 puntos y se llevó una de las peores palizas de su carrera, perdiendo por 44 puntos. Todo esto también empezaba a ser fruto de la edad. Aunque jugó 40 minutos en 15 ocasiones, también hubo otros 12 partidos en los que no superó los 30, y no precisamente por apalizar al rival, es que era mandado al banquillo porque la derrota era desastrosa o bien porque ya no estaba físicamente a tope. Jordan podía firmar grandes partidos, pero estaba lejos de ser el mejor jugador del planeta. Por ejemplo, quedó 13º en la carrera por el MVP, muy lejos de gente como Tim Duncan, Kidd, O'Neal, McGrady o Kobe. Por eso aquí es fundamental tener en mente y entender el contexto. Jordan promedió poco más de 23 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Son números espectaculares para un jugador de 38 años que estuvo 3 fuera de la competición. Muy pocos llegan así de bien a esa edad, por no decir que unas cuantas leyendas, como pueden ser Magic, Bird o el propio Kobe, ni siquiera llegaron a jugar a los 38. El conflicto era precisamente su propio nombre. Michael Jordan, por aquel entonces el indiscutible mejor jugador de la historia, estaba rindiendo muy por debajo del nivel que todo el mundo tenía en su cabeza. Esto es lo que más daño le hizo a su legado. Entonces es cuando tenemos que recordar el nivel real en el que se encontraba. Por culpa de esas lesiones y de lo mal que estaba su rodilla, Doug Collins y los Wizards no tenían claro que fuese a volver para el segundo año de contrato. Sí que es cierto que lo hizo, y yo pienso que no fue la mejor de las ideas. Antes de volver, lo que hizo como presidente de operaciones también fue liarla de nuevo, porque esto daría para otro vídeo completamente diferente, pero el Jordan ejecutivo es un desastre. Envió a Hamilton a los Pistons, que serían campeones con él, a cambio de un Jerry Stackhouse que era un muy buen veterano, pero veterano. Aun con estos cambios en la plantilla y con alguno extra, los Wizards seguían sin ir a ninguna parte, y aunque lograron ganar 37 partidos, no se clasificaron a los playoffs.
playoffs. Jordan esta temporada sí que jugó los 82 partidos y seguía siendo capaz de hacer grandes actuaciones. Los New Orleans Hornets, los New Jersey Nets e Indiana los supieron ver. Les anotó 45, 43 y 41 puntos en noches diferentes, teniendo además el por ahora único partido de más de 40 puntos con 40 años. También por desgracia para su figura, tuvo otros 7 partidos en los que no llegó a meter 10 puntos y uno que se quedó en 2, habiendo jugado encima 39 minutazos. Desde luego que esa noche los Toronto Raptors le tenían muchas ganas y anda que no fueron a por él. En defensa ya no podía ofrecer mucho, que también os digo que no se le exige demasiado a los jugadores veteranos con tanta carga en ataque, pero a él con 40 palos todavía menos. Simplemente el físico ya no estaba. Los rivales lo sabían y se lo hicieron ver a la fuerza. Vince Carter le anotó 35 puntos esta temporada, Allen Iverson se fue hasta los 40, Tracy McGrady le anotó 43 y Kobe Bryant, en uno de los últimos enfrentamientos entre ambos, logró 55. Así es como los jóvenes le estaban demostrando que eran el relevo generacional. Todos ellos tenían menos de 27 años y estaban en su plenitud física. Aunque sus números se mantuvieron relativamente similares, también fue porque tiró algo menos y lo hizo de forma más efectiva. Uno de los cambios más significativos de estas dos temporadas respecto al pasado es que no buscaba de forma permanente el aro. Abusó de los equipos rivales gracias a su tiro de media distancia y especialmente con ese lanzamiento tan mítico a 5 metros. Teniendo en cuenta que cumplió 40 añazos jugando, sus promedios de 20 puntos, 6 rebotes y casi 4 asistencias no estuvieron nada mal. Aunque eso sí, la temporada tuvo menos actuaciones destacadas y brilló especialmente en un partido en el All-Star cuando todavía se competía por algo. Pero en general, su despedida de la NBA fue triste y si quedó una imagen negativa es por algo. Jordan pagó caro estar varios años desconectado de la NBA y sobre todo de no haber tenido más cuidado consigo mismo. Por otro lado, y para añadir un poquito de fuego a este debate en los comentarios, LeBron James va a cumplir 40 este mismo diciembre y mal lo que se dice mal no lo está haciendo. Frente a un Jordan algo más cansado y con problemas físicos, su perseguidor inmediato en la historia está teniendo unos años finales espectaculares. El problema de su etapa en los Wizards es que para su narrativa y leyenda hubiese sido mucho mejor que no se hubiese dado. Si ya existe mucha mística sobre la figura de Michael Jordan y la temporada de The Last Dance, imaginad lo que hubiese sucedido si ese hubiese sido el punto y final de su carrera. Aún así, y con esta etapa más mediocre, el legado de Jordan permanece intacto. Él es el jugador de los 6 anillos, el que nunca perdió las finales, el de las canastas mágicas e impresionantes, y por supuesto el ganador total, un animal competitivo que fue la cara de la competición en los 90 y que solo fue superado cuando su físico no daba para más, y aún en ese estado logró cosas que solo su mayor perseguidor parece ser capaz de igualar o superar, y lo tenemos que ver. Si te ha molado este vídeo, tienes otro en pantalla igual de interesante, te lo prometo. Nos vemos pronto.